Bien, ahora vamos a hablar de la estructura de los nucleótidos. Como les había dicho, ya es la unión de la base nitrogenada, del el azúcar, que sería la ribosa, la desoxirribosa, y el fosfato. Entonces, aquí la adenina 5' monofosfato. Entonces, debido a que está enlazado con la posición, bueno, se le denomina 5' y vean que entonces esta es la adenina con su grupo amino enlazado con el carbono en esta posición y vean que como es la ribonucleótido, entonces está enlazado a la ribosa lleva los dos grupos hidroxilos aquí. Esta terminaría con un OH y vean que el hidrógeno ha sido sustituido por un grupo fosfato. Esta sería la guanosina 5' monofosfato, que vean cómo se abrevian, que es muy importante, GMP. Esta sería la adenosinas monofosfato, AMP. Y la diferencia en este caso es que en vez de tener una adenina, lo que tenemos es una guanina. Vean en este caso donde está aquí el grupo carbonilo y aquí el grupo amino. Aquí sería el uracilo el que está enlazado, entonces ya pasamos a que está una pirimidina. Entonces sería la uridina 5' monofosfato, enlazado siempre a la ribosa. Noten la posición del fosfato y en este caso el uracilo. Y la citosina al enlazarse sería la citidina 5' monofosfato CMP, en donde lo que tendríamos sería la citosina, noten su grupo amino en vez del grupo carbonilo, que está enlazado en esta posición. Entonces, pueden existir estos 4 tipos de ribonucleótidos, definiendo ribonucleótidos cuando llevan la ribosa. Aquí tendríamos los 4 tipos de desoxirribonucleótidos, en donde lo que pueden encontrar es la desoxirribosa. Entonces, esta sería la desoxiadenosina, que sería similar a la adenosina 5' monofosfato, pero claro, ahora con la presencia de la desoxirribosa en vez de la ribosa. La desoxiguanosina 5' monofosfato, de nuevo lo que tenemos es la presencia de la desoxirribosa enlazada con la guanina y siempre el fosfato para darnos el nucleótido. En la desoxitimidina, entonces esta, vean que sería completamente un poco distinta, porque con la desoxirribosa el que se enlaza es el uracilo y la citosina al considerar las pirimidinas. Sin embargo, al considerar la desoxirribosa, la que se enlaza en este caso es la timidina. Vean que la timidina y no el uracilo. Entonces aquí tenemos la estructura de la timidina. Recuerden que se caracteriza por este grupo metilo en el doble enlace, enlazada con la desoxirribosa y el grupo fosfato. Y finalmente la desoxicitidina, que sería similar a la citidina 5' monofosfato. Siempre tendríamos aquí la citosina, pero en este caso la desoxirribosa. Entonces les pido que se fijen muy bien en las estructuras de cada una de los nucleótidos. Una vez ya teniendo los nucleótidos, una de las principales funciones de los nucleótidos está en el transporte de energía, en el ADP y en el ATP. Vean que cómo le llega la energía a cada una de las células para que lleguen. Entonces, esta energía llega a través de esta molécula, la adenosina trifosfato. La adenosina trifosfato tiene 3 fosfatos y al llegar a una célula y necesitar energía, se le rompe un grupo fosfato y se convierte en la adenosina difosfato. Esta ruptura de enlace provee la energía necesaria, para que las células puedan realizar su trabajo. Igual que si nosotros cargamos un carro, vean que lo cargamos de gasolina y al estar rompiendo los enlaces que existen en la gasolina, esa ruptura de los enlaces es lo que produce la energía que mueve al carro. Pues igual en las células, el romper este enlace oxígeno o fósforo es lo que produce la energía suficiente para que las células tengan energía. Existen otras, pero bueno, son similares. Nosotros nos vamos a centrar en esta relación ATP-ADP. Recuerden que el ADP se carga en energía y se convierte en ATP. El ATP libera en energía y se convierte en adenosina difosfato. Pueden ver que la diferencia es no en la adenosina, que está enlazada con ambos. En ambos casos están enlazadas con la ribosa. Y en el caso del
adenosinatrifosfato hay 3 grupos fosfato. Vean cómo están los fosfatos. Este es el oxígeno que iba ya siempre con la ribosa, y tenemos PO3, PO3, PO3. Y aquí serían 2 PO3, PO3, PO3H, y rompiendo para formar un hidrógeno fosfato. La estructura de los ácidos nucleicos, vean que la estructura de los ácidos nucleicos se va a caracterizar por una cadena continua en donde como el esqueleto, como la parte más importante sería la ribosa. La ribosa se extiende a lo largo de toda la estructura, pero para unir las ribosas, en este caso tendríamos para unir las ribosas a lo largo de la estructura, vean que tendríamos los fosfatos que sirven de puentes entre una ribosa y la siguiente. Podría ser en una desoxirribosa, como sé que esta es una ribosa, vean el grupo H en esta posición. Entonces tendríamos esta parte que es como lo continuo. El adorno de la escalera serían las bases. Vean que las bases pueden ir variando. Esta sería como la estructura principal y las bases van cambiando. Aquí tenemos A, que nos indica que sería una adenosina, una U, uracilo, C, citosina, G, guanina, enlazadas en la posición 1 del anillo de la ribosa. Noten que la parte esta que tiene libre el hidroxilo, o sea que tendría la ribosa completa, es la que se conoce como el 3' terminal. Y la parte que termina en un fosfato es la que se conoce como el 5' terminal. Entonces la vamos a escribir del 5' hacia el 3'. Con eso tendríamos que ir diciendo cómo van adenosina, uracila, citosina y guanina. Pueden ver que esta representación es muy completa, pero un tanto extensa para estarla dibujando miles de veces. Y entonces aquí tendríamos de 3' a 5', y tendríamos que en el 2' lleva OH, indicando que es ribosa. Vean, ribosa en todas las estructuras. Y luego la base nitrogenada enlazada, adenina, uracilo, citosina y guanina en esta estructura. Y en la parte 5' estarían el fosfato. Entonces aquí están las cadenas entre este sería el fosfato, 5', el 3 enlazado con el 5, el 3 con el 5, tal como lo tenemos aquí, el 3 enlazado con el 5, y lo que sirve de enlace para ambos es el fosfato. Vean que como este es el terminal, ya no, ahí se termina, y representamos el OH. ¿Cuál es la estructura de esta molécula tan importante? Vean que el ADN, como vamos a estudiar a lo largo del curso, da la información genética a las células. Esta información es muy importante porque nosotros necesitamos tener esa información para saber en qué momento vamos a realizar cualquier tipo de reacciones, cómo nos vamos a desenvolver ante un cambio ambiental, cuándo tenemos que cambiar las células y crear una nueva célula. O sea que toda esa programación viene en el ADN. Además, en el código genético, o sea, cuando se une un óvulo con un espermatozoide, lo que hacen es que se fusionan y fusionan el código genético. Con esa programación dada tanto por el padre como la madre, entonces va a venir el código para que funcione el siguiente organismo, la siguiente generación. El ADN se le tomaban fotos de rayos X y vean que daba esta estructura. Esta se conoce como, ella es Rosalind Franklin, que fue la que tomó esta foto del ADN. Estas fotos del ADN, teniendo conocimiento de química y todo eso, nos indicaban que era una hélice, que la estructura era una hélice. Entonces, basados en estas fotos y en ciertos otros conocimientos de química, aquí Watson y Crick lograron mostrar, él es Watson y él es Crick, lograron mostrar la estructura del ADN, que es una doble hélice. Aquí la están mostrando, aquí cuando eran jóvenes, aquí muchísimo tiempo después, y con una representación de modelitos como habrán podido ver tal vez en sus clases de química orgánica. Entonces, esta estructura es muy importante ya que es lo que nos da el primer idea de cómo se transmite la herencia de
entre las diferentes generaciones o entre los mismos organismos. Vean, porque nunca un organismo va a cambiar y se va a convertir en otro, sino que siempre mantiene la información genética dada por sus progenitores. Igual, cómo se transmiten ciertas características, sobre todo de apariencia entre los diferentes eh, eh, generaciones de un mismo organismo. Aquí tenemos la característica de esta doble cadena en donde corre antiparalela. ¿Qué quiere decir? Vean que si esta tiene aquí la curva hacia afuera, la otra la va a tener hacia adentro, lo cual nos lleva a que aquí hay muchísima separación, mientras que aquí es mucho más estrecha el espacio entre las cadenas. Aquí lo pueden ver, vean que aquí es donde hay más separación, mientras que aquí es donde prácticamente llegan a unirse. Entonces corren antiparalelamente y crean también esto, un hueco pequeño y un hueco mucho mayor, que tiene mucha importancia después en la lectura de las estructuras. Entonces el ADN, vean que el nombre viene de ácido desoxirribonucleico. Entonces, como es desoxi, lo que lleva, la característica es que lleva la desoxirribosa. Y las bases permitidas para la desoxirribosa son las ambas purinas, la adenina y la guanina. Y en el caso de las pirimidinas sería, y lo tengo que volver a ver, serían la timina y la citosina. Entonces, esos serían la timina y la citosina. Mientras que aquí tenemos la estructura. Vean que qué es lo que mantiene estas dos cadenas que podemos ver que están como separadas, pero realmente es como que estuvieran unidas por un zipper, algo que se puede abrir o cerrar. ¿Qué es lo que permite esta unión no completamente fija, sino que responde al medio ambiente? Así que se podría estar abriendo o cerrando. Lo que lo hace son los puentes de hidrógeno. Y además, esta es la codificación en donde está almacenada toda la información. Aquí tenemos que entre la adenina y la timina son complementarias. Vean, aquí están los puentes de hidrógeno. Aquí entre este hidrógeno y este oxígeno del grupo carbonilo. Y aquí tendríamos entre este NH y el nitrógeno del anillo de la purina. Mientras que la guanina y la citosina también son complementarios y se crean 3 puentes de hidrógeno. Vean que la guanina, al tener este grupo carbonilo y al tener sobre todo este grupo amino en esta posición, entonces lo que hace es que tener 3 posibilidades de formar puentes de hidrógeno con la citosina. Esa sería la codificación, ahí estaría todo. Existen estos de 2, existen estos de 3 y con las combinaciones de todos ellos, entonces creamos el código genético. A eso responde después todos los que van a trabajar para sintetizar proteínas, para hacernos crecer más, para que nos crezca el pelo, para que nos cambiemos los dientes, para responder a un cierto daño. Todo viene a partir de esta codificación. Entonces aquí tendríamos, vean que en este caso es una timina-adenina, ya saben, 2 puentes de hidrógeno, timina-adenina, 2 puentes de hidrógeno, citosina-guanina, 3 puentes de hidrógeno, adenina-timina, 2 puentes de hidrógeno. En sentido contrario, guanina-citosina, 3 puentes de hidrógeno. Entonces, lo que en el código de las computadoras es el 1 y 0, aquí tendríamos esta relación timina-adenina, que también podría ser adenina-timina, porque sí que la reconoce, y en el otro guanina citosina y citosina guanina. Ahora, lo curioso en que les debe llamar muchísimo la atención es que no importa el organismo, siempre van a tener este tipo de código genético. Claro que puede cambiar el tamaño de la estructura, sin embargo nosotros los humanos, que nos creemos los más inteligentes, no somos los que tenemos el código más largo, que tampoco quiere decir nada, pero el hecho es que todos siempre van a estar formados por estas relaciones 2-3 entre los puentes de hidrógeno, que claro, llevan mucha más información que un simple 1 y 0, pero que prácticamente sería la relación entre las bases nitrogenadas. Y aquí tenemos, fíjense, ya el anillo, la doble cadena y cómo se traslapan los puentes de hidrógeno que permiten que estén interrelacionadas las dos cadenas del ADN. Y bueno,
El ARN, que lo estudiaremos con mayor profundidad en el siguiente video, tiene una sola cadena. Entonces aquí tendríamos que según la base que lleve, entonces vamos a tener el ARN. Generalmente ella misma se enrolla sobre sí, formando este tipo de cordel en donde se enrolla en sí mismo. Pero bueno, eso lo estudiaremos en la siguiente clase.